Bolaines Ministries presenta El Mundo Actual. El mundo actual, en una espiral de crisis. Este es un programa de temas y debates sobre la crisis en el mundo, político, económico y militar, crisis religiosa y un profundo análisis sobre los grandes acontecimientos apocalípticos. A continuación, te invitamos a que te quedes con nosotros en los próximos minutos de este programa, en compañía del escatólogo Dr. Antonio Bolaines. Bendiciones especiales para toda nuestra audiencia, tanto en la radio que retransmite nuestro programa El Mundo Actual, como también a todos nuestros oyentes del programa El Mundo Actual en la cibernética. Dios les bendiga grande y poderosamente en Cristo Jesús. En esta semana del 22 de enero, ya casi se puede decir las últimas días de este mes de enero, las últimas 8 días casi podemos decir, vamos rápidamente para compartir con ustedes la santa y bendita palabra del Señor con un tema que creo que es importante que hagamos retoques de vez en cuando de este tema por lo que está sucediendo, lo que está aconteciendo en estos momentos. En Daniel capítulo 9, versículo 24 al 27, dice así la palabra del Señor. 70 semanas están determinadas sobre tu pueblo y sobre tu santa ciudad, para terminar la prevaricación y poner fin al pecado, y expiar la iniquidad para traer la justicia perdurable y sellar la visión y la profecía, y ungir al santo de los santos. Sabe pues y entiende que desde la salida de la orden para restaurar y edificar a Jerusalén hasta el Mesías príncipe habrá 7 semanas. Y en 62 semanas se volverá a edificar la plaza y el muro en tiempos angustiosos. Y después de las 62 semanas se le quitará la vida al Mesías, mas no por sí. Y el pueblo de un príncipe que ha de venir destruirá la ciudad y el santuario. Nótase el énfasis que le hace la revelación el arcángel Gabriel a Daniel. Le dice que el pueblo de un príncipe que ha de venir. Recordemos que en el año 70 el Imperio Romano destruyó el templo, no dejando sobre él piedra sobre piedra, lo que automáticamente nos da la idea que ese personaje que tanto se ha predicado en las Sagradas Escrituras, de ese personaje de las tinieblas que finalmente se presentará como un supuesto salvador, no solamente como Mesías hacia el pueblo judío, sino como un supuesto personaje que va a salvar la crisis mundial, nos da pista de que viene de las mismas bases del cuarto imperio, es decir, el Imperio Romano, en este caso, el Imperio Romano restaurado. Si bien es cierto, ese cuarto Imperio Romano, su restauración a través de los dedos de los pies vino con el renacimiento de la Unión Europea, y hoy en día la componen aproximadamente 27 países que componen la Unión Europea, aunque el 29 de marzo deja la Unión Europea el más importante de todos ellos, el cual es Gran Bretaña. Pero también otros opinan que dentro de ese tentáculo de la cuarta bestia también está los Estados Unidos de América, que es parte, o sea, raíces de ese cuarto imperio. Recordemos que Estados Unidos fue fundado por peregrinos y luego todas las bases políticas de esta nación fueron puestas por los europeos e inclusive impusieron sistemas de gobiernos conocidos como los Illuminati, que impusieron su propio sistema de moneda. De allí estos han estado siempre vinculados al imperio, el cuarto imperio romano. De hecho, los símbolos que lleva la nación norteamericana pertenecen símbolo al imperio romano, como el impresionante símbolo del águila, tanto del imperio romano como es el símbolo también de los Estados Unidos de América. El símbolo, por ejemplo, de la famosa Estatua de la Libertad también era uno de los símbolos que también utilizaban el Imperio Romano, especialmente los Césaros, que era una de las diosas que adoraban. Es decir, hay mucha similitud. Recordamos que si tuviéramos que hablar del cuarto Imperio Romano restaurado con su poder fuertísimo, como en aquella época
que ninguna nación o fuerzas militares en la época de Jesús no tenían la capacidad para enfrentarse al fuertísimo imperio romano. Igual, hoy en día, aunque existen potencias como Rusia y el mismo China, no tienen la capacidad ni el poderío para enfrentarse a los Estados Unidos de América, y mucho más cuando Estados Unidos de América es respaldado total y absolutamente por la Unión Europea. De tal manera que aquí vemos la combinación de la estatua que vio Daniel, la estatua de Nabucodonosor, y también, o más bien la estatua que vio Nabucodonosor, y también el Imperio Romano. Es decir, recuerde que Daniel ve no solamente la visión, le declara la visión que vio Nabucodonosor, sino que también luego Daniel recibe una visión en el capítulo 7, donde él ve al cuarto imperio, y del cuarto imperio también surgen los famosos 10 cuernos. De manera que es muy interesante la combinación en el cual, nos guste o no nos guste, Estados Unidos está siempre parte de ese cuarto imperio romano. Lo más interesante de este tema que quiero tocar con ustedes, pasos finales hacia el pacto, es lo que dice aquí la profecía que estamos leyendo. Y dice, y el pueblo de un príncipe que ha de venir. Nótese que habla en aspecto futurista, es decir, que de ese pueblo va a surgir un líder de esa potencia que conocemos como es el Imperio Romano. En los tiempos finales va a surgir ese príncipe, o a quien nosotros podemos llamar en este momento como el anticristo. Dice, y su fin será con inundación, y hasta el fin de la guerra durarán las devastaciones. Desde el año 70 hasta hoy en día, el Medio Oriente siempre ha estado convulsionado por múltiples de guerras, y las potencias interviniendo en ese pedacito de tierra que hoy en día, y que siempre en el Antiguo Testamento se llamó tierra de Israel. Ahí ha estado concentrado, y en estos instantes ahí está concentrado toda la atención en estos momentos. Y por otra semana confirmará el pacto con muchos, dice, y a la mitad de la semana hará cesar el sacrificio y la ofrenda. Muchos ven en esto aquí el periodo de la última semana, como es los 7 años de la gran tribulación. En los primeros 3 años, que se han de ser muy convulsionados en ese pacto que se logrará finalmente, que ya vamos a hablar de ello, el mundo pondrá, y Israel pondrá su total y absoluta confianza en ese pacto que se va a lograr, al menos por los primeros 3 años y medio. Al cabo de esos 3 años y medio, ese pacto se va a desbaratar y se desata lo que simplemente se ha estado conteniendo en las fronteras norte, que es la parte de la profecía también de Ezequiel 38 y 39, y que no se termina de cumplir en su totalidad, sino hasta el final de los 7 años de la gran tribulación. Entonces dice, y después con la muchedumbre de las abominaciones vendrá el desolador. Esto es con el desgaste catastrófico que se va a hacer finalmente al final de la gran tribulación, cuando las fuerzas del anticristo y sus poderosas fuerzas militares se vendrán encima de la tierra de Israel hasta que venga la consumación y lo que está determinado se derrame sobre el Consolador, dice esta profecía. Dios bendiga su palabra. Pasos finales hacia el pacto. Eso es lo que queremos tocar en estos momentos, y aunque ya hemos tocado varias veces, no importa. Yo creo que estamos en un año eminentemente preciso sobre grandes acontecimientos. Así lo hice ver en el tema que toqué precisamente el 1 de enero en la Iglesia del Pueblo en Houston, Texas, y que es parte de los acontecimientos después que Israel cumplió 70 años el pasado 14 de mayo del año 2018. A partir de ese momento hemos dicho y reiteramos y seguiremos reiterando, comenzamos una década
en rojo. Es decir, los próximos 10 años, dije, y lo sigo sosteniendo, van a ser en rojo. Desde el 14 de mayo del año pasado, estamos siendo testigos de una serie de específicamente confusiones profundas en el sistema político de las naciones, comenzando específicamente con la primer potencia del mundo, que como dije en un artículo que recién acabo de poner en mi Facebook de Bolaños Ministry, en el cual usted puede entrar, Bolaños Ministry Facebook, y allí encontrará ese artículo donde estoy hablando que a pesar de que ya se han cumplido 2 años en estos momentos del gobierno en Estados Unidos, todavía no aterriza y todavía hay serios y gravísimas confusiones políticas en el sistema de gobierno de los Estados Unidos, tanto que en este momento se lleva más de un mes ya específicamente, parcialmente paralizado el gobierno de los Estados Unidos. Y como he dicho, cuando a Estados Unidos le da estornudo, al resto del mundo le produce gripe. También recuerde que el 1 de enero en ese mensaje hablé que una crisis podría estarse aproximando, tal vez para finales de este año y específicamente el año 2020. Precisamente CNN Dinero de este día 21, es decir, este lunes 21 en CNN estaban hablando en este momento que el mismo China, la gran potencia comercial también China, está mostrando serios y gravísimos problemas en su economía que tarde o temprano, según los expertos, va también a repercutir en el mundo en estos momentos. Es decir, se está mostrando una fragilidad, dicen los expertos en economía, una fragilidad peligrosa, a la cual su servidor habló de la famosa torre de barro, y que cuando viene un terremoto, los edificios de barro son los primeros en derrumbarse. Ante toda esta situación y este momento crítico, vamos a centrar nuestra mirada nosotros específicamente en ese Medio Oriente, porque todo lo que tenga que ver en el Medio Oriente, especialmente Israel y su vecino, está en la profecía. Y por lo tanto, tenemos los cristianos que estar poniendo atentos, poniendo nuestra mirada en los acontecimientos sobre lo que allí suceda, porque eso también no solamente marca los acontecimientos finales, sino también que marca el eminente arrebatamiento de la iglesia del Señor Jesucristo. Viendo una de las profecías, yo tengo en mi oficina, en mi poder, el libro del Talmud. El Talmud, en una de sus páginas, habla acerca de una profecía que es muy interesante y que para los que tienen el Talmud está en el Sotá 915, Sanedrín 97a. Ahí van a encontrarla en esa forma. Esto que encontré es muy interesante porque es una profecía que está en el Talmud acerca de los momentos, dicen ellos, cruciales en que ya estará a las puertas la aparición del Mesías. Recordemos que lamentablemente Israel en este momento espera al Mesías por cuanto no creyó en que Jesús es el verdadero Mesías. Por eso Jesús dijo: yo he venido en nombre de mi Padre y a mí no me habéis recibido. Otro vendrá en su propio nombre y a ese le recibiréis. Está hablando de lo que nosotros llamamos el anticristo. Existe una de las fuerzas, muy religiosamente hablando, muy fuertísima en el pueblo de Israel. Esa fuerza religiosa es muy fuerte tanto en Israel como también en Manhattan. Se le conoce como los judíos ortodoxos y los ultra ortodoxos. También se les conoce como mesiánico. ¿Por qué se les conoce como mesiánico? Porque ellos están esperando el Mesías todavía. Es decir, ellos esperan la primera venida del Mesías. Por eso se les conoce también como mesiánico. De hecho, el primer ministro Benjamín Netanyahu es considerado también como mesiánico, por cuanto él también cree. Él está junto con el grupo religioso que al fin y al cabo son los que lo han mantenido en el poder en los últimos 20 años. Él también cree firmemente en esa venida de ese Mesías. También debo de recalcar que el yerno de nuestro presidente Donald Trump
Jared Kushner también se le considera como mesiánico, es decir, porque también, igual que el grupo ortodoxo, ellos esperan la venida de ese Mesías, a quien nosotros los cristianos o evangélicos lo conocemos como el anticristo. Dice aquí, voy a leer lo que dije en el Sotá 9:15, Sanedrín 97a, dice la siguiente profecía. Dice, con el avenimiento del Mesías, la insolencia, es decir, la chutzpá, va a crecer y los precios van a crecer. Los gobiernos se volverán herejes, es decir, corruptos, incontrolables, lo que está diciendo esa profecía aquí, y nadie los reprenderá, es decir, van a hacer sus propios caprichos, van a hacer lo que ellos quieran hacer, no van a atender, es decir, no se van a sujetar a las cosas establecidas, simplemente ellos van a hacer sus propios caprichos, no les importará la opinión internacional o público. Podemos tener un ejemplo clarísimo de todo esto, la catástrofe vergonzosa que está pasando el país venezolano. Dice, la sabiduría de los estudiosos va a decaer. No cabe duda de que esto es debidamente documentado. La decadencia en cuanto a la sabiduría en estos momentos lo podemos ver total y absolutamente reflejado en las redes sociales, con cosas feas, inclusive dentro del mismo pueblo evangélico, en lugar, como hemos reiterado una y otra vez, de que aprovechemos las redes sociales para compartir las buenas noticias, las buenas nuevas, no para estar agarrándonos unos con otros y mucho menos estar escuchando personajes espantosamente horribles. Eso exactamente demuestra que la sabiduría ha venido a una decadencia sin precedencia. Ya no somos testigos hoy en día de esos sabios, de esos ancianos sabios que antes nos sentábamos a la mesa y que los escuchábamos. Aquí en el Valle de Río Grande, Texas, hay un anciano que yo recuerdo que de vez en cuando mi amigo Aarón Colunga, a veces vamos a comer con ese anciano y nos sentamos, y es impresionante escuchar ese anciano con toda lo que es una enciclopedia de sabiduría cuando él empieza a hablar. Esos ancianos, esos grandes sabios hoy en día ya prácticamente están extinguidos. Tal como dice esta profecía, la sabiduría de los estudiosos va a decaer. Esto se puede reflejar también en nuestro sistema de educación. El sistema de educación, tanto de la secundaria como universitaria, ha traído una enorme decadencia sin precedencia. Dice, quien tema al pecado será despreciado. Este es exactamente lo que estamos viendo hoy en día, sin precedencia. Y la verdad, dice, no se encontrará. Esto es absolutamente una catástrofe lo que estamos viendo, tanto en el sistema político de nuestro sistema de gobiernos gentiles, como inclusive la crisis misma que estamos viviendo en nuestra propia iglesia en estos momentos, donde está habiendo tantas confusiones de posiciones no doctrinales, porque la doctrina permanece inalterable, sino de posiciones dogmáticas que está contradiciendo las verdades escritas en las Sagradas Escrituras. Una vez el Señor Jesucristo, en un enfrentamiento con los fariseos, que ellos estaban acusando de que sus discípulos no se lavaban las manos para tomar aquellos vasos que le daban, él dijo, ¿y por qué ustedes también han invalidado las leyes de mi Padre por vuestros conceptos o vuestros dogmas, a los cuales los has hecho más importantes que la palabra de mi Padre? Le dijo el Señor Jesucristo. Esa crisis ha resurgido en los últimos 10 años, muy fuerte, lamentablemente, y eso lo que hace es ocultar la verdadera verdad de las Sagradas Escrituras. Los jóvenes, dice, avergonzarán a los mayores. Esto es exactamente lo que estamos viendo ante la pérdida de esos principios morales y ante la pérdida de esos
de esos grandes sabios, de esos ancianos sabios. En este momento lo que estamos viendo, triste lamentablemente, es la reverencia a jóvenes gobernantes como este de España, que abiertamente y públicamente negó hacer juramentación sobre las Sagradas Escrituras. Los mayores reverenciarán a los jóvenes. Todos estos serán síntomas de una sociedad que estará a las puertas de la aparición del Mesías, dice esta profecía destinada en el Talmud, y dice que será previo al gran pacto de la aparición de ese Mesías. Cabe mencionar en estos momentos que estamos entrando en estas etapas finales de este mes de enero, de este 2019, una serie de hechos que se están dando. Por supuesto, algunos han tomado el caso de la luna roja como algo extraordinario, aunque no es una señal tan contundente como la luna roja del 31 de enero del año pasado, que tenía 150 años. Este acontecimiento es algo de lo que realmente es en nuestro sistema solar. Siempre hemos tenido los que se llama eclipses de luna roja. Por supuesto que se puede tomar, pero no para exagerar una serie de acontecimientos, pero lo que ya sí está sucediendo, eso ha estado sucediendo antes de esta luna roja y sucederá después de esta luna roja, porque no necesariamente ese eclipse es el que determinará lo que ha de suceder, sino es las Sagradas Escrituras, en lo cual está escrito, es lo que determina el cumplimiento de esas grandes profecías de la eminente venida del Señor Jesucristo. No cabe duda que se están dando grandes acontecimientos en este enero que marcan exactamente o que presagian hacia dónde exactamente nos estamos aproximando en este año 2019. Cabe mencionar en todo esto que también llama la atención alguna serie de acontecimientos que se están dando. Uno, el cierre de gobierno aquí en Estados Unidos, de la gran potencia del mundo, que todavía no se llegan a entender. Dos, la visita este 5 de enero de este 2019 del famoso rabino Shlomo Moshe Amar. Él es el gran rabino, así se le dice la palabra, de la comunidad sefaradí judía en Israel. Recordemos que la comunidad sefaradí o judíos de origen español, España, en Israel representa el 60% de la población judía de Israel. Es decir, representa una cantidad grande y mayoritaria. Es la más grande en toda la comunidad judía. Y de hecho, si usted lo quiere verificar, vaya específicamente al barrio Mea Charim, donde la inmensa mayoría de la población ortodoxa, porque son muy ortodoxas, son sefaradí. El gran rabino Shlomo Moshe Amar visitó para estar en una reunión especial con el rey Felipe de Borbón, a quien en sus palabras, y eso también salió información en todos los periódicos, en sus palabras llamó con las palabras mi rey, y dijo: me siento orgulloso de que sea mi rey. La visita de este famosísimo rabino y el desfile con que se llevó a cabo en esa presentación con el rey Felipe de Borbón, donde el gran rabino iba para dar su profundo agradecimiento a la Casa Real en cuanto al apoyo incondicional que ha estado haciendo la Casa Real hacia el pueblo judío. También recordó el gran rabino Shlomo Moshe Amar, recordó también al rey Felipe de Borbón, que fue su padre el primer rey que visitó esa sinagoga en Jerusalén y donde fue proclamado también como, de acuerdo al mandato, al concordato que existe, fue llamado también como mi rey de Jerusalén. También se dio otra fecha importante en estos días, fue la visita de los judíos, o más bien la premiación que los judíos españoles dieron a Felipe VI por apoyar el desfile. Fue impresionante ver en el desfile de los cadetes reales, en ese momento con la bandera española y la bandera judía, al rey Felipe de Borbón junto al presidente de la comunidad judía sefaradí en España, el cual también le llamó con las siguientes palabras: nosotros los judíos nos sentimos
eminentemente orgullosos por llamarle nuestro rey también. Es muy interesante, no sé qué tiene que ver todo esto, pero vale la pena hacer una remembranza de esto. Mientras todo esto se está dando, la situación en el Medio Oriente también se está poniendo caliente. Una de ellas, lo mencioné en el mensaje del 1 de enero, es los pasos impresionantes, positivos e históricos, no cabe duda que es histórico en los últimos 70 años, el acercamiento de Israel con la comunidad árabe. Eso es impresionante. Se han dado acontecimientos en este mismo enero histórico, como por ejemplo altísimas autoridades israelíes juntamente con altísimas autoridades de los Emiratos Árabes sobrevolaron en aviones el territorio israelí y luego pasaron hacia Arabia Saudita. Eso es algo histórico que demuestra que Israel ha entrado en un acercamiento eminentemente precioso, si se puede decir, histórico. ¿Y por qué histórico? Porque nos acercamos profundamente hacia la profecía de la semana 70 de Daniel. Cabe mencionar que en el 2017, específicamente dije en uno de los programas relacionados a este mismo tema, dije específicamente que el pacto, y lo tenemos grabado, que se llama el Pacto del Fin, que lo grabé en el 2011 en San Salvador, específicamente lo tengo grabado donde estoy diciendo que el pacto no va a ser con los palestinos, sino que ese pacto va a ser específicamente entre Israel y los árabes, porque es allí donde habla la profecía. Es por eso que tanto las impresionantes palabras del presidente Donald Trump como el acercamiento histórico que se está dando entre Israel y sus hermanos árabes. ¿Por qué digo sus hermanos? Porque son sus hermanos en la sangre, porque son los descendientes de Ismael. Se está dando un paso extraordinariamente profético. El hecho de que sobrevolaran históricamente autoridades de los Emiratos Árabes en estos momentos, junto con altas autoridades de Israel sobre el territorio de Israel, se están dando los pasos agigantados para el acercamiento. Algunos piensan que todo ese proceso va a seguir este año y que todo se va preparando rumbo hacia el 2020. Inclusive el propio príncipe de Arabia Saudita dijo específicamente, lo cual cité ese 1 de enero, ese mensaje que está ahí grabado en nuestra Facebook, donde estoy diciendo que las palabras del príncipe, que se prepara una cumbre histórica en este año 2019, donde los protagonistas, así con esas palabras dijo, serán el presidente Donald Trump y su yerno. Esos pasos serán, dijo, los primeros rumbo hacia un proceso de reconocimiento y de paz que se llevará. Esperamos, dijo el príncipe de Arabia Saudita, volver a estrechar las manos en esos encuentros históricos como lo hiciera Anwar el-Sadat cuando firmó el pacto de paz de Egipto con Israel. Es decir, se están dando pasos especialmente, y en el artículo pequeñito que puse en mi Facebook este 21 de enero, usted puede ir en Facebook, Bolaños Ministry, allí mismo estoy hablando que esa relación estrecha, íntima que se está dando entre el gobierno de Israel, Benjamín Netanyahu, y sus hermanos árabes, podría traer cierto espíritu de envidia sobre específicamente Rusia y por supuesto Irán, que eso podría provocar un problema ya de celos profundos que traten de socavar y tratar de traer una crisis. Precisamente tras la visita del Shah, otro líder musulmán que visitó en este momento Israel en una forma histórica y públicamente dijo que abriría nuevas relaciones con el pueblo de Israel. La visita de este Shah ha dado para que Malí, otro país musulmán, anuncie, al ver ese acercamiento de Israel con los hermanos árabes, ha anunciado que Malí, que se prepara también a restablecer relaciones diplomáticas con Israel. Mientras todo esto se está dando, la situación también en
En la zona norte se está poniendo caliente, donde desde este lunes, domingo en la madrugada, este lunes en la madrugada y este mismo martes 22, se están dando fuertes, pero fuertes roces entre el gobierno de Israel, específicamente la Fuerza Aérea Israelí, y posiciones iraní en el territorio de Siria. De hecho, hay soldados iraníes en estos momentos caídos ante los proyectiles de respuesta de Israel, ante los enviados misiles que envió Irán a las alturas del Golán. Esos roces que se están dando en estos momentos muy fuertes, más las palabras fuertes que acaba de decir uno de los almirantes fuertes. Voy a citar la palabra de este 21 de enero. El jefe de la Fuerza Aérea iraní, el brigadier general Aziz Nasrizadeh, manifestó que Irán está impaciente para combatir y destruir a Israel tras el ataque de la aviación israelí contra depósitos de armas iraníes en Siria, señala un portal de noticias pro-iraní, o iraní más bien. En otras palabras, la situación se está poniendo caliente, delicada, y por supuesto, el gran coloso del norte, el oso del norte, Rusia, no cabe duda que está detrás de Irán. Aparte que sus tropas están total y absolutamente metidas en Siria. El coloso del norte solo está vigilando, el oso, observando, porque a él sí le preocupa estas impresionantes relaciones, históricas relaciones que que Israel está teniendo con sus hermanos árabes. Después de 70 años y con múltiples de guerras donde los protagonistas fueron los árabes, de momento los árabes han empezado a acercarse a Israel. Esto preocupa al oso del norte, que también está en la profecía, rumbo como protagonista, solo que en una forma bélica, en el proceso de paz. Recordemos que ese pacto de paz se va a dar, no solamente el terreno se tiene que dar el acercamiento entre árabes, sino también finalmente, ya en los puntos finales, se tiene que desatar una crisis de guerra inminente, en la cual intervendrá con más razón el famoso proceso o el famoso pacto. ¿Qué quiere decir esto? Estaremos en este año viendo la situación caliente, como lo está en estos momentos en el Medio Oriente. Todo esto que se está dando, todos estos pasos que se están dando, nos indican, como lo he dicho y lo he venido reiterando, un año bastante delicado y un año en que la iglesia debemos de despertar. El liderazgo evangélico, por favor, ya necesitan despertar y necesitan hablar a sus iglesias de que debemos de estar preparados. No debemos de esperar que vengan otros acontecimientos. Se van a cumplir porque se tienen que cumplir. Por supuesto que en este momento los más resentidos en el Medio Oriente son los palestinos, porque por más de 40 años habían sido el foco de atención. En este momento, al acercarse los árabes a Israel, los palestinos quedan en segundo plano. Es ahí que en este momento los palestinos se están uniendo total y absolutamente a Irán, y allí que podría provocar una desestabilización que peligrosamente tanto en Gaza y en todo esto podría agilizar rumbo hacia el próximo año acontecimientos proféticos como la profecía de Daniel 9, 24 al 27. Mi hermano y mi hermana, pastor, siervo del Señor, de verdad, debemos de estar enfocados en este momento en la iglesia, a concentrarnos, a congregarnos y a estar más junto con toda la familia, esperando en el Señor cualquier acontecimiento, aparte de los hechos sobrenaturales que van a ser testigos este año. En otra palabra, lo que está por suceder es irreversible. Cristo Jesús viene en camino. Esperémosle, porque su venida está a la puerta. Que Dios le bendiga grande y poderosamente, y solo Dios sabrá en qué momento, si este o el próximo año, se dará ese pacto. Pero lo que sí podemos decir es que los pasos finales ya se están dando. Que el Altísimo Dios Todopoderoso me les bendiga, y si Él se lo permite, estaremos la próxima semana con ustedes. Dios les bendiga.
El Mundo Actual. Este programa fue una producción de Bolaines Ministries. Te invitamos a que nos sintonices en el próximo programa a esta misma hora y por esta radiodifusora, con todo un análisis del acontecer mundial y temas de interés para tu vida. Todas las conferencias y material del Dr. Bolaines están disponibles en DVDs y discos compactos. Para opiniones y comentarios, escribe un correo electrónico a drbolaines@aol.com o visita nuestra página web bolaines.org. El teléfono es 956-702-1364. 956-702-1364. Su contribución financiera nos ayudará a sostener este espacio radial en esta emisora y alcanzar almas para el reino de Dios. Escríbenos al P.O. Box 268, San Juan, Texas 78589. Que Dios te bendiga.